Buenos días, clase. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como bien nuestra colaboradora Liliana nos informa, el día de hoy vamos a hablar de generalidades, pero también de puntos claves y estratégicos para nosotros administrar este proceso de forma eficiente. Entonces, vamos a arrancar primero con parte del contexto, ¿cierto? Del por qué nosotros estamos como obligados a realizar este tipo de procesos, de dónde surge, ¿cierto? Y vamos viendo cómo la interinstitucionalidad aborda este proceso, ¿cierto? No solo nosotros como empresa y UIAF, sino que hay varios actores que se ven involucrados en este y que debemos conocer como cuál es su función, qué podemos hacer nosotros y ello. Después vamos a hablar entonces un poco más en materia. Me parece importante que recordemos el tema de la identificación del riesgo puntualmente, porque si nosotros definitivamente no hacemos bien este trabajo, de ahí en adelante todo podemos puntuarlo, podemos darle un índice de riesgo acertado, pero tal vez sea un riesgo que no se nos vaya a desarrollar dentro de nuestra organización. Entonces es muy importante darle como ese enfoque y el conocimiento. No siendo más, vamos entonces a iniciar con la presentación. Al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿cierto? Entonces, comprendiendo esto, tenemos que entender qué es el lavado de activos. El lavado de activos es el proceso mediante el cual se oculta, ¿cierto?, ese dinero o ese bien ilícito proveniente de estos accionarios, pues muchas veces al margen de la ley, ¿no? Al margen de la ley, ¿cierto?, que generan distorsión en el mercado. Tenemos que entender que esto es un impacto económico desde las dos caras. Lo podemos ver desde la empresa y es un riesgo catastrófico que se materialice, pero también podemos verlo desde el desarrollo social y económico de un país. Datos internacionales dicen que aproximadamente es 3 veces el Producto Interno Bruto mundial todo lo que se produce a través de estos accionarios delictivos. Entonces comprendemos que hay una fuga, ¿cierto?, de dinero, muchas veces, o de bienes que puede afectar mucho el desarrollo económico de un país, ¿cierto? Se canaliza de forma inadecuada estos dineros. La ley 1908, ¿cierto? Y el Código Penal, en su artículo 323, nos dice claramente lo que es adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, guardar o administrar bienes que tengan de origen actividades ilícitas. Entonces, ejemplo, a nosotros nos van a contratar como empresa especial, ¿cierto?, para mover personal y nos damos cuenta por allá que ese personal era de una minería ilegal, ¿cierto? Ese dinero, como proviene, su característica es ilícita, nosotros estamos inmersos en esa cadena, ¿cierto?, de lavado de activos que ya vamos a ver. Estaríamos en la parte de estratificación, ¿cierto? Entonces, nos sumergimos en este mundo, ¿cierto? Porque pues estas personas, digamos, ese es el fin, utilizar a las empresas que son debidamente habilitadas y que se encuentran de forma constituida legalmente, ¿cierto? Entonces, nos usan para ese accionar. Pero así nos usen, la ley nos está diciendo en su artículo 323 transformar, transportar. Entonces nosotros ya nos estamos viendo permeados porque estamos generando un accionar ilícito, digamos, al no comprender o al no haber desarrollado de forma adecuada este proceso. Se nos puede pasar cosas, por supuesto. El actuar delictivo son personas muy inteligentes, demasiado. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo más o menos que se llama contrainteligencia, porque ellos nos hacen inteligencia y nosotros tenemos que hacer contrainteligencia precisamente para generar estas barreras y que nuestras organizaciones no sean utilizadas para este accionar. Bien lo mencioné, existen 3 etapas, hay otra que a veces le dicen 4 etapas, pero en esta engloba principalmente lo que es el accionar del lavado de activos. La primera es la colocación, ¿cierto?
cuando ingresa los recursos ilícitos al sistema financiero, sea a través de cuenta bancaria, ¿cierto? Efectis o en general este sistema, pasamos al tema de la estratificación, que son esos movimientos complejos, por ejemplo, la creación de empresas fachadas, compra, por ejemplo, de mercancía, no sé, ya les voy a colocar un caso de, por ejemplo, verduras, y luego integración, pues a la hora de vender esas verduras, un ejemplo, pues ya pasa a ser un dinero lícito. Para comprender mejor esto y también dimensionando las herramientas que tenemos, vamos a ingresar al portal de la OIAF. Recordemos que este portal nos brinda muchas herramientas más allá, ¿cierto?, del ingreso al sistema de reportes en línea. Entonces, aquí en este apartado, Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, tenemos lo que se denomina las tipologías, ¿cierto? Vamos a ir tocando temitas de identificación del riesgo. Recordemos que las tipologías son una identificación del riesgo. Y a su vez hablamos de la parte general. Cuando le damos en buscar tipología, recordemos que tenemos que tener usuario y contraseña, ¿cierto? Entonces acá nos va a aparecer el usuario y la contraseña, le vamos a dar iniciar sesión. Cuando iniciamos sesión, nos va a aparecer este ecosistema. En este ecosistema nos va a decir que es una tipología, ¿cierto? Pero ya lo vamos a explicar, vamos a hablar puntualmente de este caso para que comprendamos esa etapa del lavado de activos. Entonces, vámonos a un ejemplo de una tipología. Sector real, que es el que nosotros nos encontramos. Sector de transporte, ¿cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, una de estas tipologías. Ya ahorita le hacemos más zoom a una de estas. ¿Listo? Eh, eh, mm, mm. Acá se encuentran, ¿cierto?, muchas tipologías y pueden ustedes buscar en el, en el buscador. Entonces vamos a buscar puntualmente una para el ejemplo. Triangulación. Recordemos que las tipologías son esos patrones ya conocidos que estos actores ilícitos generan o han generado pues para hacer, llevar a cabo su accionar y que nos permitan nosotros generar pues ese rastreo. Contrabando mediante triangulación de mercancías. Miremos este nos da perfecto. ¿Listo? Entonces voy a explicar qué podemos ver. Acá acabamos de colocar una tipología que se llama contrabando mediante triangulación de mercancías. También existe la triangulación de rutas, ¿cierto? Ya vamos a ir como tocando esas. Pero entonces acá nos generan una descripción, ¿cierto? Consiste en ingresar al país mercancías adquiridas en el exterior con dinero producto de actividades ilícitas con el fin de dar una apariencia de legalidad, ¿cierto? Nos asocia las señales de alerta. Recordemos que las señales de alerta son como esos red flag, esas banderitas que nos dicen, esto no está funcionando como tan bien. Ya vamos a ampliar cuáles serían esas. Tenemos documentales, operacionales, pero vemos aquí unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, importación de mercancías de originarias de países que no existe producción de estas. Eso es una señal de alerta. Entonces, me van a, no sé, van a exportar, no sé, carbón, pero el país no es productor de carbón, ¿cierto? Registro de importadores que relacionan en la declaración de importación y demás documentos de proveedores del exterior inexistente, ¿cierto? No tenemos la fundamentación básica, sólida, principal, digámoslo así, que son los datos básicos de identificación del cliente que nos permitan a nosotros saber quién es, de dónde provienen sus recursos, ¿cierto? Entonces, acá nos dan esas señales y nos generaron el ejemplo. Ahora, puntualmente, para retomar las etapas del lavado de activos, colocación, estratificación e integración, lo vamos a ver en este esquema. ¿Listo? Entonces, país A, organización criminal, ¿cierto? Envía narcóticos al país B, ¿cierto? Esto es un bien ilícito, ¿cierto? Miembros de la organización hacen integración, ¿cierto? A través, por ejemplo, esto pueden ser nosotros propiamente utilizados, ¿cierto? Para moverlo internamente hasta que lo saquen por un puerto, cuando ocultan mercancía, ¿cierto? Ilícita dentro de la mercancía legal. Entonces,
podemos ser objeto de ser utilizados. Esto entonces genera un dinero ilícito y esta persona hace una compra de productos agrícolas, como les expliqué ahora. Ingresa la mercancía, ¿cierto? Ya aquí hay una estratificación, ¿cierto? Porque aquí ya estamos haciendo movimientos complejos para ocultar el rastro del origen. Este de aquí, este paso, este primer paso a este paso, es la estratificación, ¿cierto? Perdón, colocación, porque este dinero puede ingresar, ¿cierto? Mm, por medios, digamos, bancarios. Tenemos el origen ilícito del dinero y luego entonces hacemos un proceso, ¿cierto? Falsificación de certificado de origen, facturas y demás documentos para que aquí entonces llegue a la central mayorista y se le pasen a los vendedores. En este proceso vemos que hubo una etapa, ¿cierto? De colocación, estratificación e integración, ¿cierto? Porque aquí ya el dinero es lícito dentro del sistema. Entonces, entendiendo esto, podemos estar inmersos, ¿cierto? Más que todo en la etapa de estratificación y la integración, ¿verdad? También en la parte de colocación, por ejemplo, si a nosotros van y nos contratan y nos pagan en efectivo y no tenemos políticas de control para los topes de efectivo, nosotros somos una organización legal, ¿cierto? Entonces, ese dinero no sabemos de dónde proviene, ingresa a nosotros, nos paga un servicio, nosotros prestamos el servicio dentro de la legalidad, entonces estamos, digamos, inmersos también en esta etapa, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la etapa de el concepto de financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo, en pocas palabras, es ese apalancamiento que nosotros les damos a las organizaciones o que se le da mejor a las organizaciones con fines terroristas, ¿cierto? Entonces, a diferencia del lavado de activos, la financiación del terrorismo puede provenir sus recursos de carácter lícito, ¿cierto? Porque esto tiene también un componente de ideología, un componente político, ¿cierto? Un componente más allá de, digamos, una estructura delictiva, sí, que abarca otros componentes sociales. Entonces, nosotros acá sí que estamos expuestos a esto, ¿cierto? Y se puede evidenciar, por ejemplo, con la alteración del orden público que hay en estos momentos en el país. Muchas de estas organizaciones pues deben funcionar de una u otra forma y deben ser financiadas. Entonces, de acuerdo a esas ideologías, pueden tener este tipo de recursos. Según la ley 1121, se enmarca la financiación del terrorismo cuando se financie, provee o recolecte fondos con este propósito pues de actos terroristas. Aquí hacemos un paralelo para comprender mejor, ¿cierto? Es importante estos términos para poder saber qué es sistema de administración de riesgo de lavado de activos. Entonces, tenemos lavado de activos en el lado izquierdo y financiación del terrorismo en el lado derecho. Y tenemos unos criterios. Entonces, como bien lo dije en el origen de los fondos, estos provienen de actividades ilícitas cuando son el lavado de activos y el terrorismo puede provenir de actividades lícitas o ilícitas también, claro está. Entonces, hablamos de las finalidades, ¿cierto? Legalizar recursos obtenidos ilícitamente para el lavado de activos, ¿cierto? Hay personas que se lucran propiamente de este accionar y compran bienes de alto valor, ostentosidad o sí, este tipo de cosas para su bien propio. La financiación del terrorismo, pues tiene unas actividades más, digamos, como bien lo dije, delictivas, caóticas, de desorden, ¿cierto? De país, de alteración de orden público. La naturaleza del delito es económico y patrimonial en el caso del lavado de activos, pero la financiación del terrorismo, como bien lo dije, tiene componentes políticos y ideológicos. Hablamos entonces, por ejemplo, del impacto social y económico. En el lado de activos hay un deterioro del sistema financiero, hay una evasión fiscal, ¿cierto? Recordemos que aunque tengamos ciertas barreras o muchas veces no estemos de acuerdo con el tema tributario,
por X o Y razón, ¿cierto? Es la forma en que nosotros nos desarrollamos como país. De ahí provenimos todos, nosotros los colombianos aportamos recursos, entonces esto genera una desviación de recursos, porque hay evasión fiscal. Eh, Métodos utilizados, por ejemplo, en el lado de activos, hablábamos de compañías fachadas, testaferro, ¿cierto? Que es muy común en Colombia, facturaciones falsas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que en la facturaciones falsas yo puedo generar un valor subvalorado, ¿sí? Pero sobrevalorado, y de acuerdo a estas circunstancias, pues puedo ocultar parte de estos orígenes. ¿A través de qué método se detecta el lavado de activos? Entonces, a través de esos comportamientos inusuales en las transacciones, en las operaciones, ¿cierto? En la administración, vamos a ver que nosotros tenemos unas aristas que debemos tener en cuenta para investigar precisamente estas actividades que pueden estar relacionadas con estos dos accionarios. Y relacionado con el transporte, entonces puede usarse para mover dinero, ¿cierto? Bienes, por ejemplo, mercancía de contrabando, hace parte de orígenes del lavado de activos, ¿cierto? Hablamos de, por ejemplo, en la financiación del terrorismo, nexos con grupos armados y extremistas, ¿cierto? Es la relación con el transporte. Entonces, si nosotros nos solicitan mover una mercancía para una zona geográfica en estos momentos, por ejemplo, de alteración de orden público, no sé, Cauca, y la mercancía son souvenirs, ¿cierto? Lona, camillas, entonces, ¿y quién me lo solicita? ¿Por qué me lo solicita para allá? Y tan raro, eso es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos. Observar esas aristas, aparte de la geográfica, ¿cierto? Tenemos aristas o segmentación mejor del cliente, del producto o servicio, ¿cierto? Del canal de distribución, de los cuales nosotros tenemos que fijarnos. Entre los actores, que bien ya tocamos, del componente nacional, LOIAF, y vemos que podemos consultar tipologías, que nosotros hacemos reportes a través de este sistema, que cuentan con un repositorio de información, bases de datos que nosotros podemos implementar para comprender mejor el proceso. También encontramos con otros actores. Entonces, el actor que se encuentra en la cúspide es el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional, digamos, a través de su convenio con Viena, ¿cierto? A través del convenio de Viena, se generan unas recomendaciones que deben cumplir, pues realmente debería ser todos los países, no sé, no pasa en estos momentos, no todos están adheridos a este convenio, pero que deben cumplir precisamente para mitigar y eliminar o no, digamos, disminuir el riesgo asociados a estos dos accionarios o tres accionarios delictivos. Digamos que no podemos olvidar la parte de la financiación del terrorismo, ¿cierto? Pero a su vez la financiación de armas de destrucción masiva. En estos momentos, geopolíticamente el mundo está inestable, ¿cierto? Entonces, por ahora, Latinoamérica se encuentra calmado, pero, por ejemplo, países que se encuentran inmersos en estas situaciones pueden ser utilizadas las empresas precisamente para la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿cierto? Para el transporte de materias primas o elementos para la construcción de este tipo de sí, armas bélicas. Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer un zoom en estas 40 recomendaciones para que entendamos cómo es que nosotros nos movemos y de dónde provienen esos lineamientos. Entonces, la misma página de la OIAF nos da un anexo que habla de las 40 recomendaciones y acá entonces nos genera este PDF. Son nada más corticas, 303 páginas, pero en ella vamos a encontrar realmente cómo son esos accionarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos integrarla en la organización? Entonces,
Acá nos aparecen en un glosario, ¿cierto? Acomodado de forma alfabética, las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está la recomendación 31, está la recomendación 3, 4 y así sucesivamente. Y tenemos entonces, hablamos de recomendaciones de políticas y de coordinación, de lavado de activos y de decomiso, de financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, medidas preventivas y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando han escuchado de que cuando una organización está inmersa, por ejemplo, en el proceso de lavado de activos y se encuentra en una lista Clinton y nosotros transamos o negociamos con esta organización, una de las cosas que va a pasar o que puede pasar es que nos congelen todos nuestros movimientos. ¿De dónde surge ese congelamiento de los movimientos? De acá. En una de estas recomendaciones, precisamente, hace énfasis en que se debe hacer este tipo de accionarios. Vamos a adentrarnos un poco y vamos a hablar, por ejemplo, de una de estas. Entonces, recomendación de literal lavado de activos, vamos a hablar de la decomiso y medidas provisionales. Entonces bajamos, ¿cierto? Podemos acá encontrar, eso es literal B, vemos lavado de activos y decomiso y medidas provisionales. Entonces, países deben adoptar similares medidas establecidas en el Convenio de Viena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sus autoridades competentes congelarán, incautarán, decomisarán los siguientes sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Bienes de lavados, productos o instrumentos utilizados o destinados en el uso del delito de lavados activos o delitos determinantes. Entonces, si nosotros, retomando en el caso, vamos y nosotros le movemos grupo operativo, ¿cierto? A través de transporte especial, personas para la minería ilegal, ¿cierto? Acá bien lo dice, producto, instrumentos utilizados o destinados al uso en el delito de lavado de activos. Nosotros estamos inmersos ahí, ¿cierto? Porque en toda esa cadena de operación, nosotros hacemos la parte de la logística del transporte. ¿Listo? Así sucesivamente tenemos 40 recomendaciones. Entonces, a partir de ella es que surge la necesidad o digamos los lineamientos mejor de cada país y a su vez de cada organización, ¿cierto? Porque esto tiene una escala jerárquica, si la estamos viendo, que nosotros debemos adoptar. Entonces, el GAFI genera esas 40 recomendaciones. Las Naciones Unidas tiene, por ejemplo, la oficina de la OFAC, ¿cierto? Que por ella, por ejemplo, nosotros podemos consultar las listas Clinton. Vamos a ver por acá, OFAC, ¿cierto? Sanctions List Shares, ¿cierto? Y acá nosotros podemos generar este tipo de búsquedas en relación a las personas jurídicas que se encuentran registradas en la lista Clinton, ¿cierto? Naciones Unidas también, pues, a través de la Oficina contra la Financiación, la Droga y el Delito, ¿cierto? Generan esas recomendaciones o esas accionarias. Ustedes también pueden entrar a buscar allá. Ellos tienen tipologías o comportamientos más que todo asociados a financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y a su vez, entonces, ya tenemos el componente, ¿cierto? Nacional. Entonces, en este componente nacional, ya vimos acá, pues, la OIAF, comprendemos y vemos que tiene varias aristas o varias herramientas o ecosistemas, subecosistemas, para que nosotros interactuemos y realicemos el proceso. Las superintendencias, ¿cierto? Ejemplo claro, superintendencia de transporte. Nosotros tenemos dos sistemas. Uno, vigía uno, dos, vigía dos, que por cierto, las organizaciones ya deben estar migrando o por lo menos solicitando preregistro. Por ejemplo, en el caso de transporte de carga, vamos a tardar el 31 de diciembre para la herramienta vigía 2, sistema, perdón. Pero lo traigo a colación porque tenemos... porque en ellas, por favor, si hay alguien con el micrófono abierto, le agradezco que lo cierre. Muchas gracias. Las superintendencias, ¿cierto? Entonces, a través del Vigía 1 para las empresas de transporte de carga,
ya desde un buen tiempo atrás, tienen un módulo que es el CIPLAF, ¿cierto? El Sistema Integral para la Prevención, y a través de ella también tenemos que generar reportes. Ahora, en este sistema, ya este proceso ya abarca todos los entes habilitados, se está generando el Vigía 2, que en este ecosistema ya se encuentra el SARLAF, por el cual nosotros debemos generar este tipo de reportes. Entonces vemos la correlación, ¿cierto?, que hay entre las instituciones para nosotros gestionar este proceso. La Fiscalía, pues en su accionar de investigación, recordemos que nosotros en el reporte no actuamos como una denuncia, ¿cierto? Porque una denuncia es vinculante a la situación. Nosotros somos no vinculantes. Nosotros, en nombre de la buena fe y el oficial de cumplimiento en su accionar, hace su proceso de acuerdo a sus funciones, por ejemplo, reportar un caso positivo. Sin embargo, él no se vincula directamente al caso. No significa que el caso no tenga una trascendencia judicial posterior, ¿cierto? Si efectivamente se demuestra situaciones atípicas, escalonará a otros entes de las IAS, como en este caso de la Fiscalía, y ellos generarán las investigaciones pertinentes. Pero para tener en cuenta, el oficial de cumplimiento no tiene un perfil vinculante dentro de las situaciones. Y por último, entonces estamos nosotros en la empresa como el que está en el frente de batalla, digámoslo así, ¿cierto? Y que tenemos que estar más vigilantes. Nosotros somos los que tenemos que ser estratégicos para que precisamente estas organizaciones no usen nuestro diseño, nuestra organización para sus accionarios. Listo. Entonces, con esto damos como un contexto de lo que es este proceso, de dónde surge. Para las organizaciones será algunas como más complejo, o será como difícil, ¿cierto? O podrá ser una barrera de adopción porque van a decir más cosas, ¿cierto? Porque realmente yo sé que las organizaciones de los entes habilitados tienen muchas más cosas que realizar, PES, RNS, ¿cierto? Otro tipo de sistemas y reportes. Sin embargo, esto realmente surge desde 1999 y apenas está entrando en materia en estos momentos, ¿cierto? Entonces vemos que hay un gap o un espacio en el tiempo en el cual no se gestionó y que debe ser gestionado. Y más ahora, porque el tema del lavado de activos, ¿cierto? Tiene un crecimiento exponencial, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, para dar ejemplo de este proceso del lavado de activos, hablamos de las etapas y empezamos a tocar de las tipologías. Entonces, importante, y nos volvemos un poquito. Esto hace parte de la identificación del riesgo. Identificar es nosotros conocer muy bien nuestros procesos dentro de nuestra organización, muy bien de cómo debería funcionar para cuando nosotros observemos desviaciones de estas circunstancias típicas, podamos actuar de forma preventiva. Este sistema, más que una forma de reacción, es una forma de prevención, ¿cierto? Entonces, siempre con ese enfoque. ¿Y cómo prevenimos? Teniendo una buena identificación. Para ello, entonces, hablamos de ciertas tipologías, ahorita colocamos ejemplos, pero acá vuelvo a traer otras a colación. Entonces, ahorita hicimos triangulación de mercancías. Por acá tenemos una tipología que se llama triangulación de rutas, ¿cierto? Entonces, esa tipología que está enmarcada en el siguiente proceso. Yo tengo un punto A, ¿cierto? Yo puedo decir, si puedo rayar por acá, sí. Yo tengo un punto A, pero eso está muy grande. Un momento, por favor. Y este punto A, yo voy a mover una mercancía al punto B, supuestamente, ¿cierto? Y este soy yo, el transportador. En esta consecución de acciones, esto no llega realmente al punto B, sino que llega al punto B1, a tan solo 2 cuadras de diferencia.
¿cierto? Es la diferencia de estos dos. Claro, entonces yo en el manifiesto estoy declarando, ¿cierto? Que voy para este punto, pero realmente me estoy dirigiendo a este punto. Eso es una triangulación de rutas. ¿Por qué se está dando eso? Ustedes como organización tienen que entrar a investigar. Pero eso es una tipología del accionar de los actores delictivos, ¿cierto? Actores que generan actividades ilícitas. Tenemos otro, entonces la manipulación del sistema de seguimiento satelital, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, el equipo de logística le dice al conductor qué está pasando con el GPS porque está desactivado y vemos que no hay una respuesta apropiada, ¿cierto?, a la situación, pues se está configurando una tipología de este tipo, ¿cierto? Tenemos entonces tipologías relacionadas con la sobrefacturación o la subfacturación, ¿cierto? Del servicio de transporte. Entonces, por ejemplo, cuando me registran el movimiento de la mercancía o no, en general, de todo el servicio, no sé, 5 millones, un ejemplo. Pero realmente nosotros nos dirigimos a la tabla CICETAC, por eso es tan importante que ustedes cuando vayan a generar valores, ¿cierto? Se ubiquen en esta tabla, lo hablo para el contexto de carga, vemos que hay una gran diferencia dentro del valor que realmente está en la ley de la oferta y del mercado y el valor que se generó en esa factura, ¿cierto? Entonces vamos viendo que se configura esa sobrefacturación en el valor de esto y puede ser categorizado como una tipología. Sebastián, Sí, las personas no están entendiendo algo, pero yo les quiero como aclarar la situación. Cuando aquí tú dices tipologías de riesgo en transporte de carga, aplica igual para transporte especial. Por ejemplo, si se trata de empresas ficticias o empresas fachadas, aplica igual para carga y especiales, para CDAs, para escuelas de conducción. Triangulación de rutas aplica igual para empresa de carga y especiales. Transporte de mercancías o de personas sin justificar aplica igual para carga y especiales. El reporte de vehículos recién matriculados, todo eso, uso repetido de vehículos recién matriculados, aplica igual para carga y especiales. Entonces, las personas están realizando una observación manifestando de que muchos de los ejemplos son para carga y no para especiales. Entonces, la idea es que hagas énfasis en listo. un ejemplo para ambos casos para que ellos tengan como esa idea. Y una cosa muy importante que yo he hablado en estas reuniones, obviamente yo no he salido en muchas de ellas que están grabadas, porque ese no es el objetivo, es aprender a pensar como delincuente, no para infringir la ley, sino para evitar que a través de nosotros como empresas se puedan meter dineros relacionados con todos estos temas. Yo ahorita estaba sacando una propuesta para una empresa para el tema de implementación y precisamente una de las cosas que se está analizando es qué tan, qué tanto riesgo su empresa tiene en este tema. Obviamente hay más riesgo en empresas que están en zonas de alto riesgo, hay empresas que están de pronto más en la ciudad capital o en una ciudad como Medellín, donde no trabajan con zonas mineras, donde no trabajan con cosas que pueden generar todo este tema de lavado de activos. Entonces, si de pronto puedes hacer una pausa y como que enfocarlo un poquito, te lo agradecería muchísimo. Listo, sí, efectivamente, muchas gracias, Liliana. Hay algunas que tienen mucha razón, ¿cierto? Pero el tema de la manipulación del sistema satelital, efectivamente hace énfasis. Si yo voy y digo, no, que voy a transportar a estas personas, no para el ejemplo de minería, sino que voy para otro lugar porque hay porque el conductor está inmerso en la situación, ¿cierto? Porque el personal operativo se nos puede, digámoslo así, voltear. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Yo estoy ocultando información hacia dónde van mis vehículos. Recordemos que voy a hacer énfasis que el sistema engloba al cliente, al producto, al canal de distribución y a la jurisdicción geográfica, en todos los ámbitos, en todos los actores habilitados. Usted se tiene que fijar en su cliente y si es transporte especial,
clientes que me representen para el lado de activos, yo no voy a ir a mirar, por ejemplo, a todos los pasajeros, que yo soy una empresa de transporte intermunicipal, pues porque ellos me van a comprar un ticket de 80.000, máximo 150.000, creo yo, ¿cierto? Pero si yo en ese transporte especial veo que me contratan mis vehículos, un ejemplo, otro vehículo, una empresa, ¿cierto? Y esta empresa, digamos, es para mover su gente y esta empresa tiene limitantes para yo conocer su actividad económica o sus orígenes de recursos o su información de representación legal o similares, pues entonces también se está configurando en esta situación precisa un cliente sospechoso, ¿cierto? Entonces, digamos que sí engloba las tipologías, parte del transporte, pero efectivamente se ven inmersas en otras circunstancias con actores diferentes habilitados, ¿cierto? El tema de la sobrefacturación también, ¿cierto? Si yo voy a decir que el servicio vale 10 millones de pesos, un ejemplo, pero realmente vale 5, ¿cómo yo voy a sustentar que esos 5 millones de pesos de qué se provienen, ¿cierto? Entonces es importante ver cómo realmente desde su caso, cómo puede funcionar el sistema. Entremos un poquito más para conocer cómo se construyen esas tipologías. Esas tipologías pues están derivadas precisamente del tipo del cliente, ¿cierto? Un cliente de persona natural, persona jurídica, un cliente que tiene que se encuentra públicamente expuesto, ¿cierto? Un cliente, por ejemplo, de esos que engloben alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, ¿cómo los clasificamos? Lo mismo, si yo voy a mover mercancía o pasajeros dentro de este perímetro urbano, ¿cierto? Digamos que el riesgo de que me representa ese cliente es mucho menor así yo le muevo mercancía o pasajeros o similares hacia zonas de conflicto. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de hablemos, por ejemplo, un casito diferente. Cuando son carroceras, por ejemplo, las carroceras, casos con ellos, clientes, hay unos clientes muy específicos, hay clientes que son, digamos, pequeños, ¿cierto? Clientes medianos y clientes grandes y pueden estar legalmente constituidos, ¿cierto? Pero no significa que esa constitución legal legalidad a su accionar, ¿cierto? Hay personas que me decían, no, por ejemplo, en el tema de las carroceras, mmm, pues eso es muy seguro, ¿cierto? Yo sé quién es mi cliente. Yo les pongo este contexto. Hace poco hubo dos casos, ¿cierto? De estafa, unos ganaderos por allá en Cundinamarca, si no estoy mal, y acá con minería ilegal a unos empresarios en Antioquia, ¿cierto? Y los accionistas, no, mejor, la empresa delictiva estaba totalmente constituida legalmente. Estaban respaldada una internacionalmente, ¿cierto? Y aún así fue un robo de 45.000 millones de pesos. Entonces no nos debemos confiar. Nosotros debemos ver esos clientes que representan altos volúmenes en transacción, ¿cierto? En frecuencia, que nos representan, no sé, si a mí me contrata una empresa de por allá del Putumayo, a ver, me contrata otra de acá, entonces, o de Bogotá, eso nos genera esa segmentación del cliente importante y es para todas las organizaciones. Un CIA, ¿cierto? Por ejemplo, o un centro, se me escapan estos momentos, Centro de Escuelas Automovilísticas, el CEA, el centro donde se hace lo que es revisión tecnomecánica, en estos momentos se me escapa, ¿cierto? Pues un cliente individual, persona natural, que me va a ir a pagar 140.000 pesos, no sé, 200, 300, pues no me va a representar un riesgo del lado de activos a una empresa que me contrate para hacerle eso a sus 100 vehículos, ¿cierto? Entonces, desde eso tenemos que dimensionar.
quién es el que realmente nos representa un posible riesgo del lavado de activos o financiación del terrorismo, el tipo de producto o servicio, ¿cierto? O sea, esto está muy ligado ya a nuestra actividad económica que efectivamente nos genera riesgos, algunos más que otros dentro del mismo sector. Canales de distribución, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de estos canales desde muchos ámbitos. Por ejemplo, un canal de distribución en la cadena de suministro, ¿cierto? En la cadena de suministro nosotros hacemos parte de un eslabón. Entonces, ese canal de distribución está muy ligado a quién nos contacta, por qué medio nos contacta, ¿cierto? Qué tanto anonimato hay, porque por ejemplo, contratar o realizar una relación comercial a través, por ejemplo, de webs, que las empresas lo hacen, genera anonimato. Entonces, esto nos genera esas dificultades para generar mayor análisis en nuestros clientes. ¿Qué pasa? Con este tipo de clientes le damos una mayor categoría. Nosotros tenemos que hacer en la evaluación, la evaluación del riesgo. Aparte del riesgo inherente, también tenemos que generar unos perfiles, ¿cierto? De esos clientes que precisamente toquen todas estas aristas y nos permiten dar una categoría al perfil riesgoso, medio, bajo y nosotros ir así adoptando medidas, ¿cierto? La jurisdicción geográfica ya lo he mencionado, ¿cierto? Es muy importante. Esto es prácticamente lo que acabo de decir, ¿cierto? Por ejemplo, las variables de análisis para el tipo de cliente, la naturaleza, el nivel económico y la actividad económica y que sea coherente, ¿cierto? No es lo mismo un cliente que me dice realmente con transparencia su actividad económica, yo voy allá al registro único tributario y efectivamente las actividades del código de actividades económicas está tipificado y su empresa tiene una correlación con la razón social, ¿cierto? Entonces, esa investigación que debemos hacer tiene que tener también una coherencia. Comportamiento financiero y histórico de operaciones, ¿cierto? No es lo mismo un cliente que me pague en efectivo, un cliente que me pague a través de la banca, y no es lo mismo un cliente que me pague a través de la banca y que empiece a pagarme en efectivo a uno que siempre me pague en la banca. Entonces, estas circunstancias se pueden ir generando, o mejor, se deben ir observando en cualquier organización, ¿cierto? Recordemos que inclusive este sistema surge desde el sector financiero y ya baja al sector real, pero como tal, el proceso y el procedimiento es igual para todas las organizaciones, ¿cierto? Vinculación de actividades a actividades de alto riesgo, ¿cierto? Digamos, no sé, hablábamos del transporte o actividades de alto riesgo. A ver, coloquemos ejemplos para otras organizaciones. Mm, bueno, no se me ocurre aquí para un sí o un sea en estos momentos, ¿cierto? Pero hablamos, sí, demos el caso a transporte especial, actividades con alto riesgo, ¿cierto? Riesgo de que se nos presente estos accionarios dentro de nuestra organización del lado de activos. Entonces, cuando nos contratan para mover personal, ¿cierto? Y no conocemos quién nos contrata o sencillamente nosotros damos nuestro vehículo para que los subcontraten por allá en una parte del país donde nosotros no tenemos control prácticamente de nuestro vehículo, sino que le damos la potestad y la buena fe al conductor, a la persona que esté, para que haga este tipo de vinculaciones. Lo digo, he escuchado organizaciones que hacen esto totalmente, es actividades de alto riesgo, no tenemos gobernanza de la situación y así para otros casos. Tipo de vinculación, ¿cierto? Un vínculo, un cliente que sea, no sé, frecuente, un cliente que sea poco frecuente, esto nos genera esas variables que tenemos que analizar para poder segmentar el cliente. Segmentación a través de la jurisdicción, ¿cierto? Entonces hablábamos paraísos fiscales, zonas de conflicto, ¿cierto? Localidades de alto riesgo, paraíso fiscal, por ejemplo, hablábamos de la triangulación de mercancía, podemos sospechar
que si se hace esto desde un paraíso fiscal, entonces debemos de tener una mayor perspicacia y hacer mayor zoom en estas circunstancias. Hablamos de la segmentación por canal de distribución, mira, hablamos plataformas tecnológicas, uso de intermediarios, todo esto nos da anonimato y no nos no nos permite tener una información actualizada y certera de las situaciones. Y dialogábamos también de, bueno, los factores del riesgo, es ese catalizador que acelera, ¿cierto? La materialización precisamente del riesgo. Entonces hablábamos de las zonas geográficas, lo acabé de mencionar, documentación inconsistente, ¿cierto? Rutas de transporte no justificadas y estas demás que nos pueden generar la materialización del riesgo. No es un riesgo como tal, pero es ese catalizador que nos puede incidir a que se materialice de forma más rápida. Y señales de alerta. Entonces vimos dentro de la OIAF que existen este tipo de red flag o estas circunstancias atípicas que debemos mirar. Entre ellas entonces tenemos señales operacionales, documentales, comerciales, financieras y conductuales. Vamos a tocar algunas. Entonces, operacionales, movimientos en horarios atípicos, porque hay un menor control, ¿cierto? Porque hay menores registros, rutas que no vayan acorde al cliente o producto, inclusive pues lo hicimos de forma macro, cuando decíamos que iban a mover una mercancía de un país a otro, pero ese país no era productor de ello, acá también podemos bajarlo a la parte pues de país, ¿cierto? Entonces, que el cliente me diga, no, es que yo me dedico a, no sé, a las farmacéuticas, pero cuando yo voy a ver la mercancía, digamos que no son mercancía o insumos farmacéuticos, sino insumos para precursor de sustancias psicotrópicas. Entonces, aquí genera esas señales de alerta que me sacan de ese contexto típico las situaciones. Las documentales es muy importante y es bastante necesario que veamos en todas las organizaciones, ¿cierto? Documentación falsificada que no me permitan tener una certeza de con quién estoy yo manejando esta relación comercial, o inconsistente, que me dé información que no es veraz, ¿cierto? O desactualización de datos, porque no hay una disposición por parte de la persona, ¿cierto? Documentación ausente, hablamos de las comerciales o financieras, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del pago en efectivo mediante terceros no relacionados, el efectivo, el mejor medio de anonimato, ¿cierto? Terceros no relacionados, hay una barrera para identificación real de quién es la persona jurídica o natural con la que realmente estamos realizando estas relaciones comerciales. La solicitud de servicios urgentes no justificados. La premura en las situaciones nos puede llevar a desencadenar errores, ¿cierto? Y uno del error es que salga el vehículo y mañana hacemos, no sé, el documento de salida, ¿cierto? O el documento necesario para sustentar el movimiento. Hablo de transporte de carga, Registro Nacional de Despacho de Carga o remesas, ¿cierto? En especial, me imagino que hay un chequeo, ¿cierto? Hay una lista de verificación de las personas, ¿cierto? Que se transportan a cargo. Entonces, toda esta identificación, tanto de la prestación del servicio como de la mercancía, omitirla por solicitudes urgentes puede ser una señal de alerta. Ellos nos hacen inteligencia, nos vemos inmersos y nosotros no, listo. Claro, porque muchas veces prepondera la relación comercial, sabemos que somos organizaciones con ánimo de lucro, entonces omitimos muchas veces estos pasos, ¿cierto? Las conductuales, ¿cierto? Entonces, conductas evasivas para proceso de debida diligencia. Recordemos que dentro del enfoque basado en riesgo y este sistema, nosotros tenemos que hacer ese enfoque de debida diligencia de registrar la información veraz, completa, acertada, acorde, ¿cierto? Entonces, si vemos que nuestro
accionar de esta parte de procedimiento, encontramos esa reticencia, ¿cierto? Que es esa no disposición a brindar información, hace parte de señales de alerta o cambio frecuente de datos de clientes sin justificación, cambian de representante legal, uno, dos, tres, cambian de dirección constantemente, teléfonos, ¿cierto? Entonces, eso es como, venga, ¿qué está pasando? Es para nosotros entrar a ser unos investigadores, ¿cierto? Y con ello, entonces entendemos que estos dos puntos, tanto el contexto general como la identificación del riesgo, hacen parte del proceso importante para comprender qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Por dónde empezamos? Quiero cerrar esta sesión, ¿cierto? Informando o comentándoles que para que este proceso se dé de forma eficiente, nosotros tenemos que cumplir varios pasitos. Uno es el diseño, ¿cierto? Cómo nosotros diseñamos es como esa metodología, es la implementación. Ese proceso dentro de nuestra organización y de ahí que esté tipificado esos procedimientos para que nosotros efectivamente podamos realizar un reporte de operación sospechosa adecuado, para que nosotros podamos realizar capacitaciones frecuentes de acuerdo a la norma, ¿cierto? Y para ello, entonces, en el diseño tenemos que generar esas políticas de prevención, ¿cierto? Ese manual de procedimiento del sistema, esa estructura organizacional bien definida, los roles, el oficial de cumplimiento, cuáles son sus funciones, cuál es su capacidad de alcance, tiene voz, tiene voto, ¿cierto? Todo esto tiene que quedar muy bien definido en la estructura organizacional. Hay una ficha, desde la parte de gestión documental, una ficha de funciones que está asociada a los cargos. Ahí debe quedar muy bien estructurado. La parte de gestión del riesgo con identificación, medición, evaluación, control y monitoreo, ¿cierto? La parte de señales de alerta y tipologías que hacen énfasis en la identificación, la debida diligencia y conocimiento del cliente, no solo del cliente, del proveedor, del tercero, del contratista, de la alianza estratégica, ¿cierto? De todas esas personas que nos pueden representar un riesgo para nuestra organización. Pero ojo, tienen que ser estratégicos, qué información van a recolectar, ¿realmente ese cliente, persona natural, me representa o no una circunstancia para que se materialice el lavado de activos? Los reportes ante la OIAF y ante los entes de control. Recordemos que aparte de los reportes trimestrales, tenemos que hacer informes de gestión, ¿cierto? Porque llega una auditoría y no hay informe de gestión, sea auditoría interna o externa, pues entonces, ¿cómo el oficial de cumplimiento da veracidad de que efectivamente se está llevando a cabo de forma adecuada el proceso en la organización, ¿cierto? Capacitación permanente. La norma nos dice 23-28, mínimo una vez al año, mínimo. Esto realmente yo siento que debes capacitarse por lo menos 2 veces al año. Uno, el tema más que todo capacitación, encuentro de retroalimentación, una sesión en el primer semestre donde el oficial de cumplimiento exponga cómo está la organización, cuáles son las circunstancias, porque es que esto es de todos, esto no es solo el oficial de cumplimiento, él es el centralizador y el que dirige, el que recibe, el que reporta hacia los entes de control, pero todos los miembros de la organización deben generar reportes internos si se presentan novedades, ¿cierto? Todos los miembros de la organización deben capacitarse. En las capacitaciones pueden ser capacitaciones generales, ¿cierto? Y puede ser, por ejemplo, esa la capacitación anual, pero también puede ser capacitaciones segmentadas a conductores. Enseñémosle qué es lo que tiene el sistema al conductor, cuáles son los accionarios que él puede incurrir, ¿cierto? Dentro de eso, ya que acabo de decir, acá me falta algo que se llama el manual, el código de ética, ¿cierto? Entonces, en ese código de ética debe estar tipificado sanciones por riesgos de lavado de activos, conductores, TIN, cuántos, qué es la sanción, cuál es el procedimiento. Tiene que darle a conocer todo eso a su colaborador, ¿cierto? Para que sepa a qué se atiene, pero también para que sepa el proceso o las circunstancias a las que está inmerso para que él pueda tener una barrera y decir, uy, no, venga, esto parece una tipología o parece una señal de alerta
dentro de mi área, ¿cierto? Y las auditorías internas e informes de seguimiento, como yo lo dije, son esos documentos que nos permiten a nosotros verificar cómo estaba el Estado años pasados, ¿cierto? Periodos pasados. ¿Cómo está actualmente? ¿Y qué se debe hacer? Recordemos que una administración estratégica debemos tener comparaciones transversales, ¿cierto? Pero también horizontales. Transversales en el tiempo es cuando yo comparo un periodo con el otro y horizontales es cuando yo comparo la organización o las áreas en el mismo periodo, ¿cierto? Entonces, esta visión nos la da precisamente los informes, ¿cierto? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esas acciones de mejora? Entonces, comprendiendo esto, esta es parte sólida y fundamental para nosotros gestionar este sistema.